la Asamblea Legislativa continúa el proceso para elegir a quién será el nuevo comisionado de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la capital. Esta es la información. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa se declaró en sesión permanente y abrió un receso para continuar revisando el perfil de los candidatos que habrán de ocupar la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos local. El presidente de la Comisión Legislativa, Luciano Gimeno, negó presiones hacia los asambleístas para la designación. Personalmente yo lo he dicho, nosotros no aceptamos presiones de ningún tipo, ¿no? Inclusive lo hemos señalado. Si se diera el caso, ocurren lo que deberán tener otro presidente de la comisión. La vicepresidenta de esta comisión, Rebeca Peralta, dijo que la lista de 12 perfiles se ha reducido a menos de la mitad y aún no es posible tener a un favorito. Son como 4 y de ahí tiene que salir uno, que pues todos estamos trabajando y coincidimos algunos ya. Y por eso no quisimos que fuera de un tema que generara polémica. Mejor vamos trabajando para revisar el currículum de todos y de todas, ¿no? Por su parte, organizaciones de la sociedad civil que conforman el Comité Observador Ciudadano, que vigiló el proceso de designación, entregaron un documento a los legisladores donde señalan qué perfiles no cumplen los criterios para ser ombudsperson. Encontramos que Alfredo Rojas Díaz Durán, Armando Hernández Cruz, Daniel Balboa Verduzco, Juan Armando Ruiz Hernández, María Olga Noriega Sáenz, Mucio Hernández Guerrero y Perla Gómez Gallardo no cumplen con los criterios mínimos para poder asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De acuerdo con la Ley de Derechos Humanos local, el 4 de noviembre deberá ser nombrado el nuevo titular de dicho organismo. Los legisladores aseguraron que se cumplirá el plazo en tiempo y forma. Manuel Hernández en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.